misma manera, por ejemplo, cuando hablamos con los niños sobre recomienden libros, una de las cosas que hacemos es, listo, ¿tú qué opinas? Pero ¿qué opina tu papá o tu mamá? Es decir, no solamente les estamos motivando que ese libro que se llevaron a la casa lo pueden y deben leer con alguien, sino que además en aprendizaje literario y en habilidades es que hay perspectivas, es decir, hay puntos de vista. Entonces mi punto de vista acerca de la lectura puede ser semejante, igual o diferente al otro que también leyó el libro. Por último, en la biblioteca del colegio hacemos algunos talleres, especialmente con los padres de los más chiquitos, enseñándoles a cómo leer con los libros. Muchos padres cometen el error de creerse profesores con sus hijos en el momento de leer, y ahí es cuando realmente muchos la embarramos, porque somos papás leyendo con nuestros hijos y no profesores evaluando y dañando el propósito de la lectura en ese momento cuando trabajamos un libro en casa. No sé si me anticipo un poco también a lo que viene en la mañana, pero la biblioteca es un espacio que acompaña no solamente en el proceso escolar, sino que nos acompaña incluso antes de nacer. Es esa biblioteca que nos espera en la casa, que ha sido constituida por nuestros padres, nuestros abuelos. La biblioteca siempre está presente con nosotros, y la toma de conciencia por parte de cada uno de nosotros de ver en estos libros eso, ese acompañamiento, esa compañía. Parte del promotor, parte del bibliotecólogo, bibliotecario. Eso. Por ejemplo, en Colsubsidio tenemos un programa que se llama Mientras Espero Leo. Entonces son las futuras mamás o con sus esposos que están en gestación, que empiezan a acercarse al mundo de la lectura. Se les otorga un carnet de biblioteca, un libro, una lista de recomendados para que empiece a ver en la literatura, en la literatura, en los libros, empiecen a ver ese proceso de acompañamiento que le puede otorgar el libro. Sí, ante la ausencia de un representante de un plantel educativo público, desafortunadamente, realmente vale la pena preguntarles a ustedes, ¿podrían estar desarrollando su trabajo de esa forma tan eficiente y tan alegre, digamos, si estuvieran en el sector público? La verdad, yo creo que no importa cuántos o cuáles recursos tenemos en la biblioteca. Creo que todo depende completamente de la persona que está al frente de la biblioteca y de cuál es su capacidad de hacer con lo que tiene lo mejor. Puedo tener el mejor libro del mundo, pero si no lo sé usar, si no lo he leído, si no sé qué hacer con él, si no sé cómo vincularlo a los departamentos, a las áreas, a mis propias metas y mis propios currículos, la verdad estoy engañando a los niños y perdiendo el tiempo mío. Pero puedo tener un libro que a lo mejor, digamos que las páginas están rotas, el libro no es la maravilla, está sucio, está viejo, no es la gran maravilla, y sin embargo puedo sacarle el máximo provecho simplemente si realmente busco la manera de explotar eso y de conectar eso con otros libros. Ahora, tampoco creo que podemos demeritar tanto lo público, ¿cierto? Creo que hay cosas, y creo que hay recursos, y creo que tienen cosas, y creo que hay capacitación, y creo que hay gente muy buena haciendo cosas, con cosas buenas y con cosas no tan buenas, pero hay gente que lo está logrando igual. Todo depende de la persona que está parada allá enfrente. Sí, de acuerdo. Alguien que no está presente hoy, pero que ha venido trabajando mucho desde el campo de la biblioteca escolar, Clemencia Venegas, dijo en su oportunidad que dotar es votar. Lo dijo en el lanzamiento de un programa de bibliotecas nacional,
tenía muchos 50. recursos económicos y que se dotaron las bibliotecas de varios, creo que de la totalidad de los municipios de Colombia, 45 pero vecinos para que la... que carecía No, de vecino. eso, precisamente el recurso humano. O sea, No se puede dotar una hasta por biblioteca de allá. computadores, de colecciones, es un gran logro, es algo que uno anhela siempre, pero el tener alguien que esté detrás y que le dé un muy buen uso a esto es mucho más valioso, eso no tiene precio. Sé No, personalmente es que hermano, que es que bibliotecas ese de tiene neumático especial. que cuentan ya con una muy buena infraestructura, las colecciones de media, pero estamos en un proceso, o sea, todo es un proceso. Ya llegaremos a un momento donde vamos a tener ya no tanto ese descuido en el recurso humano, sino que va a ser nuestra prioridad. Y llegaremos a eso, esa es mi esperanza. Yo creo que hay que dotar en capacitación, no en libros. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, dotar en capacitación a todo el mundo. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va relacionada más a, en ese momento, de hecho, decían ustedes que la biblioteca es un punto de encuentro de pedagogía, lectura e información, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber Casi desde me su pica y no lo experiencia, cómo ha sido, de pronto si se ha llevado o no proyectos en pro del desarrollo de habilidades informacionales para los niños, para los estudiantes, para los docentes. El tema del desarrollo de habilidades informacionales, desde mi experiencia, me lleva a identificar una serie de variables fundamentales, y es el objetivo es nuestro estudiante, nuestra comunidad, y que esta comunidad pues involucra al estudiante, al profesor, a los padres de familia, pero eso no se logra en la medida que uno mismo como bibliotecario no desarrolle sus propias habilidades, que uno tampoco no vea en el profesor un aliado importante en esta tarea, sino que muchas veces las actividades pueden llegar a estar orientadas solamente al estudiante. El estudiante tiene que entrenar sus habilidades, tiene que aprender a obtener información, tiene que aprender a citar, no puede gastar muchos recursos en esa tarea de entrenar al estudiante, pero eso queda vacío cuando el profesor no exige, o no lo exige o no lo tiene en cuenta a la hora de su trabajo en el aula. Por eso la importancia de incluirlo en el proceso, incluir a los padres también en ese proceso, de entrenarlos a la hora de la evaluación de la información. Muchas veces hay padres que dicen que ya con el internet les garantiza información, les garantiza la obtención de muchos documentos, de muchos libros. La biblioteca ya no es un espacio ya para ir a obtener información, sino pues para ir a otro tipo de programas, pero cuando encuentran en la biblioteca espacios donde los entrenamos para que puedan evaluar la información que se puede obtener y que puedan encontrar que no todo lo que brilla es oro, sino que muchas veces lo que nos ofrecen esos recursos de información gratuitos o no, pues sencillamente es eso, o sea, gatos no, o menos que liebres. En ese sentido, la biblioteca juega un papel importante a la hora de cohesionar a la comunidad a la luz de este tipo de procesos. Insisto, no es fácil. Yo trabajo con los estudiantes de bibliotecología, los futuros bibliotecólogos, a la hora de entrenarlos pedagógicamente para que se entrenen, primero que entrenen ellos sus propias habilidades y luego que puedan entrenar las de sus estudiantes, sus futuros usuarios, ¿sí? Y es una tarea de metacognición, es decir, cómo estoy yo para poder 17. luego darle a otro. El casquito de 12 Ese es como y el chaleco de 5.000. en el tema de Sí. Yo creo que la mayoría de las bibliotecas escolares tenemos tres ejes fundamentales. Uno que se llama promoción, otro que se llama formación de usuarios y otro que se llama investigación. Y uno de nuestros propósitos es enseñar el uso del acceso y la evaluación de la información. Pero, ¿qué sucede? Lo que yo les estaba diciendo un poquito antes. Si la biblioteca trabaja esos proyectos de investigación por su lado, sin vincularse a las demás áreas del colegio, sin vincularse a lo que está pasando en el aula,
y lo que en este momento el profesor de X o Y materia necesita, esos proyectos de investigación no son significativos para los alumnos, son simplemente algo que hay que ir a hacer a la biblioteca. Y eso no funciona mientras que realmente y desafortunadamente el profesor de esa otra X o Y materia califique. Qué artera, pero sí, eso es verdad. ¿Sí? Nosotros podemos estar allí para aplicar, enseñar una cantidad de cosas, pero eso tiene que ser importante para ese alumno de alguna manera. Y tiene que seguir unos objetivos, metas, etcétera. Por eso es que es tan importante para la biblioteca estar conectado con las áreas, estar enterado de lo que está sucediendo y viendo cómo se pueden hacer programas en conjunto. Sí, tenemos múltiples ejemplos diarios en nuestra biblioteca de cómo grupos vienen y a lo mejor están haciendo proyectos de investigación, no solamente con libros, sino a lo mejor con tecnología o a lo mejor combinándolos, pero lo importante es que los muchachos tengan la oportunidad no solamente de lograr unas habilidades que se necesitan para esa materia, sino que la biblioteca ayude en cosas tan sencillas como, bueno, cómo busco la información en un libro de manera rápida y no me siento simplemente a pasar las hojas, uno, o dos, hablando de tecnología, cómo determino que una página web es viable y real o no una mentira. Entonces son habilidades que tenemos que enseñar en la biblioteca, pero que tenemos que aprovechar los proyectos de las otras áreas para poder hacer cosas en ese momento con todos. Estaba haciendo una reflexión y observaba quizás el proceso que se hace en escuela, colegio con un niño, y me imaginaba a los padres pensando que bueno, yo pongo al niño en la escuela, colegio en un proceso de 11 años para que me entreguen a un joven con habilidades y competencias y todo un proceso académico que el muchacho más adelante se desenvuelva en la vida. ¿Será que está fallando la educación en ese proceso cuando saco al muchacho en bachillerato y no sabe leer, no quiere leer, no está interesado por los libros? No todas las instituciones educativas tienen bibliotecas escolares, desafortunadamente. Pero muchas veces pienso que la biblioteca escolar se queda haciendo muy poco y no se involucra en el proceso pedagógico didáctico. ¿Y esto qué hace? Pues le aportamos un poco al estudiante para que en un proceso de promoción de la lectura pues ayude en ese interés que de pronto se despierta para los muchachos, para que vayan a estudiar, para que vayan a leer, etcétera. Pero yo pienso, y soy un observador en eso, he trabajado con bibliotecas tanto escolares como comunitarias como públicas, pienso que estamos dando muy poco a los estudiantes y que las expectativas de los padres no se alcanzan y que los muchachos aún los estamos llevando a las universidades sin saber leer, sin querer leer, y hay una urgencia tremenda de los muchachos por leer, sin embargo no quieren hacerlo. Yo no sé si esos procesos que se hacen en los colegios y que también está involucrada la biblioteca escolar hacen muy poco para lo que se espera que esos muchachos tengan realmente unas expectativas y unas motivaciones, y que cuando salgan, por ejemplo, a la biblioteca pública y a las otras bibliotecas, no tengamos que hacer una lucha con ellos para promocionarles la lectura, sino encontrar individuos que desean leer, que quieren leer. Entonces, yo pienso que
A veces yo riño entre el concepto promoción de la lectura y formación de la lectura. Y me quedo más con formación de la lectura, porque los muchachos salen sin ningún interés por la lectura, sin formación para leer. Entonces sería bueno mirar eso y mirarlo desde el punto de vista de las instituciones educativas. Una reflexión, el comentario. La cita que ya había tocado al principio y es de Brookfield, pedagogo británico. Dice: los estudiantes solo pueden tomar decisiones informadas acerca de aquello que conocen. La responsabilidad como bibliotecólogo mía es la de garantizar que mis estudiantes o mis usuarios tengan la mejor experiencia posible y el conocimiento más pleno de lo que tienen, de lo que disponen. Me salgo un poco de la biblioteca escolar y entro en el campo de la biblioteca académica. Como profesor universitario, muchas veces recibo trabajos de estudiantes que son copiados de internet, sin ningún trabajo crítico ni de análisis, nada. Redacción cero, o sea, pero cuando uno les muestra, los pone en contraste frente a lo que es un trabajo de calidad, ellos tienen ya un punto de contraste. Esto es lo que yo empiezo a hacer y esto es lo que se espera de mí. Cuando ellos no conocen qué es lo que se espera de ellos pueden presentar cualquier cosa, pueden dar cualquier respuesta y cualquier respuesta es válida, pero cuando conocen lo que se espera de ellos, cuando se conocen sobre todo los recursos con los que yo cuento a la hora de trabajar, ¿sí? Y sé que estos recursos tienen más calidad que lo que yo usualmente utilizo, el estudiante toma decisiones y hay que tener esa confianza en el estudiante. De la medida que conoce y que ha experimentado y que ve que no es algo del otro mundo, sino que es algo que tiene disponible, lo puede utilizar y lo empieza a entrenar, ahí hay cambios y son cambios interesantes. Esa imagen del estudiante no le... Ahora sobre eso, pero intuyo que puede responder a un desconocimiento por parte de muchos estudiantes de los recursos durante su proceso, o un desconocimiento por parte o una falta o carencia de experiencias significativas en ese proceso, pero que no les impide lograr llegar a tenerlas. O sea, todos podemos llegar a tener ese tipo de experiencias y ese tipo de prácticas como tal. Lo que mencionaban hace unas horas, el papel que desempeñó que desempeñaban las políticas a nivel distrital en Bogotá y en Medellín de la implementación de bibliotecas y esa transformación que jugaban esas bibliotecas en las experiencias de los ciudadanos, esa transformación de concepción de esa cultura del uso de la información y cómo incidió en la transformación ciudadana. Eso es interesante. O sea, en un momento donde mucha gente decía, no, nosotros no cambiamos, somos así, pienso, insisto, en que en la medida que nosotros garanticemos el explicitar, el mostrarle a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes, qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que tiene calidad y qué no, ellos van a tener la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Y es esa confianza que uno tiene que siempre depositar en los estudiantes. La pregunta es muy interesante porque yo creo que todos nos la hacemos, es decir, qué es lo que está pasando y qué es lo que a lo mejor estamos haciendo mal. Nosotros podemos tener esa biblioteca hermosa que les mostramos, tenemos miles de programas, sí, recursos maravillosos, pero eso no quiere decir que todos los alumnos que se gradúen de 11 sean lectores y a todos les guste leer, no, eso no es verdad, ¿sí? Es decir, hay personas a los cuales logramos llegar maravillosamente, pero hay un puñado que se nos escapa y con el cual, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que pasó? Yo pienso varias cosas. Lo primero que uno tiene que a veces pensar un poquito como adulto, decir, bueno, ¿qué es lo que no leen?
lo que yo quiero que lean o lo que ellos no quieren leer. Por ejemplo, muchísimas veces uno se encuentra que los muchachos en esos grados superiores no están leyendo lo que corresponde a su obligación académica, pero están leyendo una cantidad de otras cosas. Entonces, ¿será que sí están leyendo o no están leyendo? Es decir, no están leyendo el libro impreso, pero sí están leyendo en internet. Es decir, no están leyendo texto escrito, pero cuánto están leyendo en otros medios y en otros formatos. Entonces uno dice, yo no creo que uno puede tildar y decir no leen lo que uno quisiera que ellos estén leyendo. Eso es uno. Dos, yo creo que es muy importante tener en claro que por más de que yo insistí en la palabra bibliotecario docente, los bibliotecarios no enseñamos a leer. Nosotros, ese no es nuestro trabajo. Enseñamos a amar los libros, enseñamos a gozar los libros, y para eso una de las cosas que tenemos que hacer es tener la capacidad de ofrecerles a estos chicos que están unos años con nosotros la posibilidad de acercarse a un menú literario enorme. Es decir, a leerles de todo. Y por eso tenemos programas que van desde la poesía hasta la novela gráfica, hasta la narrativa, hasta los mitos y de todo. Es decir, hay que darles un brochazo pensando que ellos se ubican el día de mañana en algo, ¿sí? En algo de lo que uno a lo mejor les mostró y los deleitó. Eso es, creo que, lo que uno tiene que hacer desde la biblioteca, pero no enseñar a leer. Eso es labor del otro docente en el colegio. Yo presumo que cuando ya llega a la biblioteca sabe leer y podrá ejercer esa habilidad a través de cosas que yo le voy a entregar muy agradables. Lo otro es que creo que, y tocando un poquito ese tema, eso es lo que uno hace con los chicos en la biblioteca, ponerles y contagiarlos y mostrarles y recomendarles, esperando que algún día se prenda la lucecita, o que a lo mejor se les prenda y la tengan ahí prendida para mañana. En una conferencia le escuché a alguien decir la frase más magnífica del mundo y dice que uno se hace lector la noche del asombro. Entonces lo que uno pretende es generar el asombro en todos, o guardarles la semillita del asombro. Muchas veces los padres esperan que los hijos